pregunta del día de hoy es, ¿de qué te gustaría disfrazarte este Halloween? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Bienvenidos una vez más, Hermandad del Ala Oscura. Soy Cuervo y esto es Portal Paranormal. Cada año, en el mundo, muchas personas de diferentes países salen a las calles vestidas como héroes, hadas, duendes y personajes de influyentes franquicias cinematográficas. Millones de personas salen en búsqueda de fiestas y hacen travesuras inocentes. Pero el Halloween es una de esas festividades que como industria recaudan miles de millones de dólares. En esta época, las calabazas retornan para inundar los mercados. Tiendas como Spirit of Halloween reaparecen para vender productos como objetos de decoración y disfraces. Los niños se emocionan porque podrán recolectar dulces en sus bolsas y frascos. Además de las imponentes decoraciones de vecinos que, emocionados, decoran sus casas con tanta magia dentro del concepto del horror que terminan logrando la admiración del mundo. Sin embargo, la Federación Nacional de Minoristas estimó que se gastaron alrededor de 10 billones de dólares en Halloween durante el año 2021. Y cada vez más son los países que se suman a esta celebración, y entre ellos encontraremos lugares como Japón y China. Por este motivo es que a través de este video quiero explicarte la razón de esta festividad. Esto no es una mentira, pero gracias al Halloween entendemos las intensas tendencias que se están desarrollando en el momento. Además de que sabemos que el Halloween sufre de los efectos del capitalismo, pero esto no siempre ha sido así. Muchas de las celebraciones, festejos, que hoy en día conocemos y hemos normalizado son temas complejos que no terminamos de entender de dónde vienen. Y es que la tarea para responder esto es ardua. Poder organizar los capítulos que ofrecen una explicación contundente para ubicar cómo surge esta historia, debido a que van surgiendo diferentes leyendas urbanas que lo que hacen es complicar el origen de este evento. Este desorden está también relacionado a las personas que han intentado censurar la celebración del Halloween tachándola de satánica, soltando un pérfido enjambre de vagas filosofías que se van construyendo en el vasto océano de la internet. Pero, de hecho, cuando solemos pensar en aquellas celebraciones que en algún momento hemos festejado, las dudas no solo aparecen en el Halloween, también salpican a la Navidad, el Día de San Valentín o del amor y la amistad para el caso de países latinoamericanos. U otros días en los que es muy enrevesado poder obtener una respuesta contundente. Ni siquiera muchos de los historiadores más capacitados pueden ofrecer una respuesta simplista. Sé que a veces lo que desearíamos es obtener una respuesta sencilla, pero no es así de fácil. Ejemplos como esto podremos encontrarlos en una teoría que vincula a Astarte, una antigua deidad sumeria, en el origen de la Pascua, pese a que en la época de la antigua Sumeria no existía el concepto de la Pascua, lo que hace improbable puntualizar que este fue el origen. O a aquellos relatos que narran un armonioso banquete entre peregrinos y nativos americanos junto al calor de la hoguera, que es donde surgiría el Día de Acción de Gracias. Por supuesto, el origen del Halloween siempre ha estado conectado a la práctica druídica para encontrar protección en contra de los demonios. Esta sería la respuesta de la historia popular, que ofrece una respuesta sencilla. Pero para entender el todo, es importante que analicemos ingrediente por ingrediente para entender cómo se fue cocinando lo que hoy conocemos como Halloween. Por eso deseo hacer ecos a la historia y los instrumentos que forjaron este hecho a través de la misma para entender su composición, y es probable que no todos los hitos vengan de tiempos remotos.
Así que los dejaré con alguna inquietud. ¿Crees tú que realmente el Halloween es un eco de antiguas prácticas celtas? ¿O quizás se trata de una festividad católica que busca conmemorar a los recién fallecidos y pedir por el alma de los que yacen en el purgatorio? ¿Crees que el Halloween trata simplemente de un festival de cosecha que tiene por propósito celebrar la llegada del otoño? ¿O quizás es una festividad producto de la literatura del horror victoriano en Hollywood? ¿O se tratará de una excusa más para beber alcohol mientras se goza de libertinaje asociado a los efectos de la comercialización? ¿Será una festividad de neopaganos del mundo moderno o una treta al capitalismo para vender más dulces y derrochar dinero en disfraces? Si piensas que todo está relacionado, la respuesta es sí lo está. Pero sucede lo mismo con la Navidad, que es una celebración secular de la cultura de los elfos, pero a su vez es parte de la liturgia católica y una adaptación de costumbres de la cultura americana y de otras culturas que han agregado sus propios sabores a lo largo de la historia. Así que quiero ofrecerte diferentes pinceladas para tener una visión general de la historia detrás del Halloween. Comencemos con la historia más común y una de las más míticas que podemos encontrar. Quizás algo hayas escuchado, pero tengo que contarlo. La historia reza que los antiguos pueblos celtas de Irlanda solían celebrar algo conocido como el Samhain. Se sabe que este festival daba el inicio al invierno y se consideraba el momento en que se fractura el mundo humano y la dimensión sobrenatural, dando acceso a los espíritus para ingresar a las casas. El mundo mortal era invadido por espectros, demonios y cosas sombrías que se adhieren a la noche, y es por eso que aquellos druidas usaban pieles para protegerse de aquellos espíritus. Lo especial para esta ocasión era saber que los familiares difuntos regresaban al hogar, por lo que era fundamental prepararse para darles una buena acogida. La creencia de los celtas era que si aquellos espíritus se sentían cómodos, protegerían a las familias y a los rebaños. Pero si por el contrario el trato era descortés, los espíritus actuarían desde la venganza y traerían desgracias. Por esta razón se preparaba un lugar para ellos en la mesa de celebración con ofrendas de comida y bebidas para que se sintieran bien acogidos. También encendían hogueras y se celebraban competiciones en su honor. Aparte de los familiares difuntos, también cruzaban al mundo de los vivos los espíritus de la naturaleza, escapando de los campos baldíos del invierno. Era importante no contrariarlos y ganarse su favor, para evitar desgracias y que estos espíritus tomaran el ganado. Y es, según la cultura pop, que se dice que aquí nace el famoso trick or treat, truco trato, la costumbre de recibir ofrendas de cada hogar, si no, generaremos un desastre. El 1 de noviembre fue el Año Nuevo Celta, y así era la noche de la oscuridad y el peligro espiritual. Y es de esta misma historia que se deriva el origen del Halloween. Según la Iglesia Católica, y es casi una adopción de prácticas similares dentro del calendario litúrgico, y comenzaron a llamarlo el Día de Todos los Santos. Pero en lugar de las menciones oscuras, ahora se ora por las almas de los muertos, por lo que el 1 de noviembre es ahora el Día de Todos los Santos o la víspera de Todos los Santos. Pero antes de eso, deconstruyamos el término de Halloween. Halloween proviene del concepto Hallow, que significa persona santa, y de la contracción de Eve, que se refiere a víspera. Es decir, por resultado tenemos que Halloween como concepto indicaría que es la víspera de Todos los Santos. Lo común desde esta perspectiva es escuchar que Halloween trata de un ritual pagano centrado en druidas que ofrecían sacrificios de sangre y los católicos que buscaban el sincretismo para asumir este festejo como parte de sus prácticas. Sin embargo, es obvio que no tuvo la misma repercusión, porque aún faltan muchas cosas en esta historia.
Quizá para este punto ya haya personas que han adoptado esta posición religiosa. Puede que con el pasar de los años y la sumatoria de interpretaciones subjetivas de esta versión se haya logrado convencer a algunas personas para que hoy en día sean enemigos acérrimos del Halloween. Y no importa, es la opinión que los convenció. Nadie está obligado a participar. Si ellos quieren apagar la luz cuando los niños tiemblan en sus puertas porque piensan que detrás de aquellos infantes inocentes hay violentos druidas que saltarán para ingresar y sembrar el horror, está bien. Para mí es demasiado exagerado. Pero aunque a algunos les suene gracioso, en el mundo hay quienes creen que esta celebración es un ritual antiguo de adoración de demonios. ¿Y por qué estos mitos? Probablemente este hecho tiene un responsable y se trata de un hombre llamado Charles Valency, un ingeniero británico del siglo XVIII. Es el responsable de esta idea de adoración de los demonios. Él estuvo en Irlanda y estaba enamorado de lo que se suponía era la cultura celta. Y a pesar de no ser un erudito, escribió un libro que fue bastante investigado y con una precaria escritura sobre los orígenes primordiales de los celtas. Muchos historiadores del Halloween usualmente asumen esta visión como caricaturesca, llegando a reírse u odiar este libro porque es la compilación de mitos que se han repetido una y otra vez al día de hoy. Un claro ejemplo de esto podría ser que Charles confundió el Samhain con lo que según él era la adoración de una deidad celta llamada Balsap, el señor de las tinieblas o de la muerte, y dijo que lo conocemos como Halloween. Según él, los pueblos celtas eran adoradores de aquella deidad oscura, y el mayor problema en esta cuestión es que el nombre de Balsap o el Señor de la Muerte no aparecen en ningún texto antiguo referenciado a los celtas. No había razón para haber dicho esto, y es más, hoy en día resulta desconcertante entender de dónde Charles llegó a semejante conclusión en sus escritos, y pareciera haber tenido una confusión de deidades. Quizás lo confundió con Baal, que se suele mencionar en el culto del Antiguo Testamento. Y parece que este error que tuvo Charles con la historia celta describiría el problema que hoy vivimos con la satanización de esta celebración. Los trabajos de Charles llegaron a las estanterías de toda Gran Bretaña y deformaron la historia del Samhain. Y es a raíz de este error que a principios de 1990 varios grupos cristianos de todos los Estados Unidos instaban a los padres a impedir que sus hijos celebraran el Halloween, porque según ellos, en esta festividad se quemaban seres humanos para apaciguar la ira de Samhain, el señor de la muerte. Probablemente este origen es el que recubre la historia de oscuridad y de algo muy siniestro, la pistola con la que podrían dispararle a la celebración. Sin embargo, las prácticas que hoy en día conocemos relacionadas al Halloween vienen de la práctica medieval cristiana o de la historia moderna americana. No provienen fundamentalmente de lo ya explicado. Asociaciones al Halloween como calabazas, dulces, arañas, murciélagos, pero todas estas referencias vienen de la modernidad. Esto lo explico para que entiendan que el concepto de Halloween es un híbrido entre el mundo antiguo y el mundo moderno. Así que lo que quiero decir es que esta celebración no es netamente celta. Este es uno de los ingredientes para comprender lo que trata el Halloween. De hecho, para comprender los efectos del mundo moderno, es importante hablar de lo que ha hecho Hollywood, ya que la cultura estadounidense es la que posee los factores más dominantes cuando hablamos del Halloween. El estudio académico del Halloween es en realidad bastante reciente, teniendo unos 30 o 40 años, pero se está logrando tener una comprensión sólida. Sumando a lo que ya hemos visto, también contamos con la cultura colonial estadounidense que tiene algunos detalles importantes de la historia, y es la que convierte este antiguo festival en los festivales de cosecha.
Por otra parte tenemos la afluencia de los irlandeses y los escoceses que llegaron al Nuevo Mundo, y con ellos vienen los últimos rezagos del Samhain. Y en última instancia tenemos el creciente surgimiento de la cultura pop moderna de la clase media, las películas de terror, los dulces y el comienzo de la práctica de disfrazarse para obtener dulces. Todo estos son ecos del tiempo que forjaron el extraño cóctel de lo que conocemos como Halloween. Retomando un poco el tema de los celtas, quiero aclarar que sobre ellos es mejor hablar con cautela, pues de ellos aún no se tiene data suficiente y posiblemente lo que más conocemos sobre ellos fue escrito por misioneros cristianos en la Alta Edad Media. Así que hay una brecha enorme entre su existencia y lo que sabemos de aquellos textos. Sin embargo, por supuesto que los celtas eran paganos y tenían sus propias deidades. Fueron guiados en su práctica por una clase de élite de druidas, pero los druidas dentro del mundo celta no tienen nada que ver con lo que conocemos hoy en día en la cultura popular, de los videojuegos o del famoso juego de mesa Calabozos y Dragones. De hecho, los druidas eran más como consejeros reales y espirituales que realizaban rituales y sacrificios dentro de la corte del máximo regente. La vida después de la muerte se le conocía como la tierra después del verano, y era el paso entre el verano y el otoño, un gran problema para su cultura. Y ese paso se daba el 31 de octubre en la noche. Más allá de lo explicado sobre la apertura de la dimensión espiritual, también era un festival de cosecha. Este era un momento de una gran fiesta, probablemente como señaló un historiador. Este era el único momento en que la mayoría de los celtas obtenían acceso al alcohol para vivir una noche salvaje. En la cultura céltica existía un lugar conocido como Tara, que era una especie de asiento de reyes. Allí se realizaban rituales, pero allí también se hacían juicios contra los enemigos. También habían deportes, jóvenes coqueteando en aras de buscar una pareja, y quizás todo esto se logra ejemplificar en la película de Disney Valiente. Recordemos que esta película se desarrolla dentro de Escocia. Probablemente esto es lo que el Samhain debió parecer. En resumidos términos, el 31 de octubre para el pueblo celta trató más que una tribu intentando protegerse y buscar favores de los muertos en un momento para reunirse y tener un festival. Esto es importante de entender. Se puede eliminar el hecho de los sacrificios de sangre, típicos de las culturas ancestrales, para adorar a las deidades, pero muchos de los elementos seguirán conservando la importancia cultural del Samhain para el pueblo celta, y son estas reuniones las que se mantienen aún cuando Irlanda y Gran Bretaña se han vuelto cristianas. También dentro de la Iglesia Católica se experimenta una evolución del calendario litúrgico a mediados del siglo VIII con el Papa Gregorio III, quien trasladó la tradicional fiesta de los mártires al 1 de noviembre, día que empezó a conmemorar a aquellos que habían muerto por la fe en la Iglesia antigua. Para recalcar que el 1 de noviembre fue, como un erudito mencionó, el momento más aburrido del calendario romano. Simplemente no pasaban cosas. Mientras que los celtas y los del norte continuaban su historia en celebrar el final del verano, esencialmente con un festival de cosecha cultural. Por lo que Gregorio oficialmente trasladó el Día de Todos los Santos al 1 de noviembre, y es el 2 de noviembre, aproximadamente en el año 1000, que esto se convirtió en el Día de los Difuntos, y es hacia el año 1300, tiempo después de la conversión de Irlanda y Gran Bretaña, que ahora tenemos algo llamado el Hallowtide. Así que sí, no hay que ser un genio para darse cuenta de la diferencia existente entre el paganismo y las misas medievales. No es lo mismo lo que fue el sacrificio de sangre y el impulso trágico de protegerse de demonios que aterraban a los celtas, a las misas católicas en las que se pone en plegaria a los difuntos del purgatorio para ayudarles a encontrar el cielo. Sin embargo, buscar santos y demonios en esta historia puede resultar algo cínico.
En la Edad Media existía una práctica de la Iglesia Católica que buscaba obtener el control o conquistar al mundo pagano. Cuando la iglesia entraba, sacaba lo que consideraba pagano, ponía en su altar y su cruz, enviando el mensaje de que las tierras ahora le pertenecían y que la iglesia ahora simbolizaba el poder en la región. Entonces, recopilemos fechas. Ahora tenemos un tiempo para recordar a los que han fallecido, un tiempo para orar por las almas del purgatorio y una herencia cultural del Reino Unido, y un tiempo para festejar, divertirse, hacer travesuras en torno a una hoguera. Pero en Europa no hay muchas cosas asociadas al Halloween. Lo más cercano sería algo llamado souling, práctica en la que los niños van por las calles cantando y tocando puertas para recibir regalos en la víspera de los santos. Quiero destacar algo importante, y es que la gente de hoy en día ha olvidado que en los días santos se supone que lo más importante es ser generoso con los más pequeños a tu alrededor, ser generoso con los mayores de edad y ser generoso con los más necesitados. Pero volvamos a nuestro resumen de lo que tenemos hasta el momento. Tenemos la antigua práctica del Samhain, la conversión católica, y luego esta práctica, bajo el poderío de la religión, empieza a transformarse con la conquista de regiones en católicas. Pero el Samhain permanece. El Hallowtide, que es el desarrollo del calendario, hasta hacer del Samhain un momento clave para recordar a los muertos y por lo tanto se convierten en días santos supremamente importantes. Luego surge la práctica del Samhain, caracterizada por sus cánticos y tocar campanas. Se podría decir que eran varios días libres y un tiempo complicado en el que se bebía en festines. Pero esto aún no se parece a lo que tú y yo conocemos como Halloween. Así que, ahora sí, entremos en detalle en la práctica moderna del Halloween. Así que comencemos a dar algunos saltos, ya que hay festivales europeos que aportaron al festival del Halloween. Pero a lo que quiero llegar realmente es a la práctica quirúrgica de Europa católica en el Nuevo Mundo, al continente americano. Se sabe bien que el continente americano durante mucho tiempo ha tenido unas costumbres muy anticatólicas. Esto lo menciono para recordar que el Halloween es católico, porque está relacionado con el Día de los Santos, el Día de los Difuntos, y debe ser católico si quieres orar por las almas del purgatorio. Motivo por el que la América colonial despoja al Halloween o a esa primera semana de noviembre de todas las sensibilidades católicas. Vale la pena recordar que aquellos que vinieron por primera vez eran de hecho incondicionalmente anticatólicos. Lo que sucede con el Halloween en América no es que se trate de un regreso al paganismo, sino que la festividad religiosa pierde todo el sentido católico tradicional y también pierde el sentido británico e irlandés de aquellos días coloniales. De este modo, el nuevo ingrediente en esta cocción comienza a crecer. En los Estados Unidos de antaño, habían pocos o quizás ningún inmigrante irlandés en sus primeros días, porque aquellas tradiciones celtas no tenían efecto sobre el continente que mezclaba muchos folclores del mundo. Así que en los Estados Unidos, el Halloween se había despojado de todas sus prácticas tradicionales, que es algo similar a lo que ocurre con la Navidad. En Estados Unidos, lo que se destacó fue la apreciación del otoño y la cosecha como pilares para construir el futuro del país. Y es a raíz de esto que también el Día de Acción de Gracias empezará a tomar forma. En la mayoría de culturas, las cosechas son tan importantes que empezarán a dar forma al Halloween que conocemos hoy en día, siendo las calabazas americanas uno de los iconos insignia de la celebración. Si las historias de horror y misterios te mantienen al borde de tu asiento, te invito a darme tu espectral like para apoyar mi trabajo. Te estaré bastante agradecido.
Para inicios del siglo XIX, por primera vez a los Estados Unidos comenzaron a llegar inmigrantes irlandeses y escoceses que venían con ideas agitadas y divertidas asociadas al Halloween y el Samhain, por lo que los festivales de cosecha ahora reciben una inyección con una sensibilidad más irlandesa. Sin embargo, aún no hay adopción de elementos católicos. Durante el mismo siglo XIX llegaron algunos de los elementos más traviesos al Halloween y comenzaron a aparecer las bromas en la noche de Halloween, y es el truco o trato, la parte de aquel viejo mundo que llega al nuevo, y con el aumento del catolicismo en los Estados Unidos se empieza a apreciar más la temporada del Hallowtide. Pero Halloween es un festival auténtico, no es pagano, tampoco católico, ahora es americano. Y este será nuestro enfoque para entender la celebración. Y los dos últimos ingredientes a añadir para comprender la noche de Halloween. Son dos que son mucho más fáciles de reconocer para el mundo moderno. En primera instancia me refiero al auge que empieza a adquirir el género de terror en el entretenimiento, que a menudo llamamos gótico victoriano. Esto sucede a finales del siglo XIX. Hoy en día las películas tienen el influjo que en su momento tuvieron los libros. El entretenimiento de horror recibió demasiada atención y fueron personajes como Frankenstein de Mary Shelley y Drácula de Bram Stoker que empezaron a ser dos historias destacadas supremamente reconocidas. Y fue con el ascenso de Hollywood que lo natural era que se trasladaran estos personajes del terror victoriano a la pantalla grande. Y es por eso que este género nos acompaña hoy en día. Así que el terror perfumó al otoño y el concepto del paganismo fue impulsado por el entretenimiento. No fue hasta principios del siglo XX que la clase media, después de las dos guerras mundiales, aumentó el consumo que terminó por cristalizar la celebración de Halloween. La celebración de otoño aún era común, pero en los suburbios esa vida agraria había perdido terreno. Así que mientras el auge del entretenimiento se iba mezclando con una clase media que ahora quiere tener derechos de divertirse y pasar momentos alegres con sus hijos, esta práctica de pedir dulces regresa durante esta época y se populariza rápidamente. Y sobre los orígenes de los disfraces, se dio alrededor de 1950, donde se puso en marcha la producción de disfraces de Halloween que son impulsados por producciones televisivas, y el Halloween termina por tomar forma en los suburbios, lugares en los que la gente va con sus vecinos tocando puertas y de manera educada se van obteniendo dulces. De esta forma es en el siglo XX que el concepto más americano del Halloween se introduce a los países adyacentes, y durante el siglo XXI la noción de que el 31 de octubre como un momento para disfrazarse, divertirse con los niños y recolectar dulces se consolida totalmente. Pero quisiera contarte que en mi caso particular, desde que yo era muy pequeño, esta fiesta me atrajo bastantes alegrías. A concepto personal, era mágico ver cómo todos en la calle vestían ropas de sus personajes favoritos. Para mí era encontrar lo que parecía un mundo de fantasía andando en las calles. Probablemente la corrupción de lo que para muchos representa algo mágico se debe a la maldad arraigada de este planeta, maldad que no desaparecerá con la erradicación de una celebración. Quien tiene la mente ennegrecida la seguirá teniendo y buscará propagar el mal sin importar las condiciones sociales o culturales. Halloween para muchos es la oportunidad de romper sus cadenas, dejar de lado los temores del cuerpo y revelar aquellas discapacidades corporales y mostrar al mundo que la rareza es el estandarte de la originalidad. Así que sé libre de creer lo que quieras o lo que más te convenga. Si te gusta esta celebración, disfrútala al máximo, y si no es de tu agrado, no le prestes mayor atención y espera que se acabe la noche. Tienes la libertad de creer lo que quieras, pero no es bueno obligar a otros a desistir de sus creencias. Por mi parte, disfruten del terror, miren películas, busquen el miedo en la oscuridad de la noche, coman algunos dulces y disfrácense de lo que más les guste. Pero antes de terminar, quiero conocer tu opinión. ¿Qué piensas al respecto del Halloween? Sin más que decir, ya sabes que cuando las personas insisten en buscar, eventualmente algo encontrarán.
Muchas gracias por acompañarme en esta nueva travesía. Me alegraría mucho poder contar con tu apoyo. No olvides dejar tu comentario si quieres compartir tu experiencia relacionada o contestar a la pregunta del día. Estaré ansioso de leerte. Espero que puedas apoyarme dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita para enfrentar más misterios juntos. Ahora sí, no siendo más, que las sombras no apaguen tu curiosidad y no olvides que la noche eterna todo lo vigila. Nos vemos en un próximo video, así que hasta pronto. Suscríbete.